Hola, bienvenidos a otro video del curso de estática con Profesor G. En esta ocasión vamos a resolver una armadura usando el método de nodos, pero en una armadura tridimensional. De hecho es el 6.35 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Beer Johnston. Básicamente nos dice que la armadura que se muestra en la figura consta de 6 elementos. Esos 6 elementos en color negro son los 6 elementos longitudinales. Y se sostiene mediante un eslabón corto en A, 2 eslabones cortos en B y una rótula en D. Determinar la fuerza en cada uno de los elementos para la carga dada. La carga es de 400 libras en el punto C hacia abajo. Lo primero que haremos será naturalmente generar el diagrama de cuerpo libre. En el punto A tenemos un eslabón, entonces tenemos una reacción y si nos fijamos sería paralela o al igual que esta eslabón, sería de esta forma, entonces sería así. En el punto B tenemos 2 eslabones, uno sobre el eje X y otro sobre el eje Y, entonces quedarían 2 reacciones. Y en D tenemos una rótula. Las rótulas generan 3 reacciones, una en cada eje, entonces pondremos una en X, una en Y y una en Z. Tenemos 6 incógnitas en total. Hay que resolver primero esas incógnitas para trabajar después con los nodos. Entonces, si tú te fijas en esta armadura, te vas a dar cuenta que con respecto al eje XY es simétrica, es decir, haz de cuenta que tú pones en el eje XY un espejo. Del lado de izquierdo y del lado derecho se vería igual. Pero por simetría también incluye que las fuerzas estén simétricas. En este caso la única fuerza es este aporte de 400 libras en el punto C. Como se encuentra sobre el eje XY, si te fijas, toda la armadura es simétrica, incluso las fuerzas son simétricas. Por lo tanto, por inspección, la componente Bx y Bx deben ser iguales, porque es simétrico esto, ¿no?, con respecto a XY. Asimismo, componente By y By deben de ser iguales. Si esto no te ha quedado claro o tienes duda de cuándo es simétrica una armadura con respecto a un eje, puedes trabajarlo con las ecuaciones normales y al final vas a obtener el mismo resultado, pero pues esto obviamente es mucho más rápido de trabajar, ¿no?, con simetría. Ahora, que si tuviéramos esta misma armadura, pero hubiera una fuerza de un lado y del otro, ¿no?, ya no sería simétrica y por lo tanto tendrías que calcular todas las reacciones con las ecuaciones que usualmente trabajamos. Recordemos que aquí tenemos disponibles 6 ecuaciones de equilibrio, pero como ya podemos encontrar aquí algunas por simetría, pues vamos a trabajar con menos. Lo primero que haremos será trabajar con una suma de momentos en Z igual a 0. ¿Cuáles fuerzas participarían en esa suma de momentos con respecto al eje Z? Estas 2 de aquí no, y estas 3 tampoco, porque pasan su línea de acción por ahí. Entonces nada más sería la reacción en A por los 10 pies, que es la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje Z, menos AX por 10 pies, menos porque giraría en sentido de las manecillas del reloj con respecto al eje Z. Y la de 400 también va a generar un giro en sentido del reloj, entonces menos 400 por 24 pies, que es la distancia desde la fuerza C, en el punto C, hasta el eje Z. De aquí despejaremos a X. Después haremos la suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Participarían quiénes? ¿Cuáles fuerzas participan en X? Sería la fuerza Bx, positiva porque va hacia el lado positivo de X, Dx también es positiva, y AX. Y eso es igual a 0. De aquí podemos decir que la fuerza Bx y Dx son iguales por simetría, ¿no? Por lo tanto, Bx más Dx es lo mismo que poner 2 veces Bx, porque valen lo mismo, ¿no? Y la fuerza X que vale menos 960, menos 960. Despejamos Bx, nos queda el valor de Bx. Y como Bx vale 480, por simetría Dx también vale 480. Y para suma de fuerzas en Y igual a 0 tendremos la componente en Y de la fuerza B, By, Dy y la de menos 400 libras, igual a 0. Y aquí tenemos la misma situación anterior. By y Dy son iguales, entonces 2 veces By es lo mismo que esto. Y eso es igual a 400 libras, despejándolo, ¿no? By, ¿cuánto valdría? 200 libras. Y por simetría, Dy también vale 200 libras. Y finalmente, si hiciéramos suma de fuerzas en el eje Z, pues encontraríamos que como dz es la única fuerza que participa, pues su valor tendría que ser 0. Ya que tenemos las reacciones,
vamos a empezar a trabajar con los nodos. Vamos a trabajar con un nodo en donde tengamos máximo 3 incógnitas. Vamos a trabajar con el nodo C. Sus incógnitas serían los elementos BC, AC y DC. Vamos a proponerlos todos saliendo del nodo, entonces de manera que quedaría esto a tensión. Lo que se hace es una descomposición vectorial. La fuerza AC, que sería este elemento de aquí, el de en medio, sería su magnitud, que no conocemos, por... Si nos fijamos en la línea de acción de la fuerza AC, trabaja desde el nodo C hacia el nodo A. Entonces así vamos a colocar sus componentes vectoriales. De C hacia A avanzamos 24 pies en X, pero sería negativo porque vamos hacia atrás, ¿no? Y subimos 10 pies en Y, 10J. Entre la distancia total desde C hasta A, que sería, como tú recordarás, raíz de 24 al cuadrado más 10 al cuadrado. Si no te acuerdas, revisa los videos anteriores sobre ejercicios en 3 dimensiones para cálculo de reacciones. Tendríamos esto. Para el elemento CD, que también propusimos de saliendo de C hacia D, o sea, tensión, tendríamos su magnitud por menos 24 pies en X, menos 7 pies en K. No tiene componente Y porque no suben. Y para CB, que sería este elemento de acá, de C a B tendríamos menos 24 en X, o menos 24Y, más 7 pies en K, o sobre el eje Z. Entre 25 los dos, que sería raíz de 24 más 7 al cuadrado. Raíz de 24 al cuadrado más 7 al cuadrado nos queda 25. Recuerda que esto se puede encontrar en los videos anteriores que hemos visto en el curso. Finalmente, la suma de fuerzas en cero es igual a AC más CD más CB más la de 400 libras. En este nodo C tenemos esas tres fuerzas y esta de 400 libras, que quedaría con componente en J porque va vertical hacia abajo. Menos 400 libras J. Eso es igual a 0. Entonces, si separamos esa suma de fuerzas en componentes X, Y, Z, tendríamos suma de fuerzas en X. ¿Quiénes tienen componente en X en esta expresión? AC por menos 24 sobre 26, que sería este de aquí. Aquí tendríamos menos 24 sobre 25 CD y menos 24 sobre 25 CB. Son las que tienen componente Y, o sea, suma de fuerzas en X. Eso es igual a 0. Suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Quiénes tienen componente J? 10 sobre 26 AC. Este no tiene, este tampoco, y la de 400 libras negativo, menos 400. Todo eso es igual a 0. Y de suma de fuerzas en Z igual a 0, tendremos quién tiene componente en K. Esta no, menos 7 sobre 25 CD y 7 sobre 25 CB, y eso es igual a 0. De aquí vamos a tener un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Al resolverlo con métodos algebraicos, si no te acuerdas cómo, revisa mis otros videos, encontrarás que AC vale 1040 libras a tensión, que BC te va a salir menos 500 libras, entonces quiere decir que BC está planteado al revés, no está a tensión sino que está a compresión, por lo tanto se le ponemos compresión. Y CD también te va a salir negativo, entonces no está saliendo del nodo sino que debe estar entrando, por lo tanto está a compresión. Ya tenemos 3 elementos de esa armadura, de los 6 que se presentan. Es decir, esos 3 en amarillo ya los tenemos calculados. Vamos al nodo B para calcular ahora el elemento AB y el BD. Si nos enfocamos en el nodo B, tendremos que colocar la fuerza BC, que sería la de 500 libras, que ya calculamos previamente. Y de B a C estaríamos trabajando que como es una fuerza de compresión, tiene que estar entrando al nodo B. Por lo tanto, pondríamos de C a B, que es la dirección de la fuerza, menos 24 pies en X o menos 24Y más 7K entre el 25. Y podemos separarlo. 500 por menos 24 entre 25 nos da menos 480Y y 7K por 500 entre 25 nos da más 140K. La fuerza BA, que es la que pusimos aquí saliendo también del nodo a tensión, sería de B a A. En X no tenemos, subimos 10 en Y, o sea 10J, y 7 para atrás, menos 7K, entre el 12.21 que sale de raíz de 10 al cuadrado más 7 al cuadrado. Esto nos quedaría descomponiéndolo en 10 sobre 12.21J menos 7 sobre 12.21K y todo eso por BA. Y para el elemento BD, que es este de acá, también lo propusimos saliendo, o sea tensión. De B hacia D, ¿cuánto avanzamos en X? Nada. En Y,
nada. Y en Z vamos hacia atrás 14 pies, entonces menos 14K. Y aquí abajo acuérdate que es la raíz del 14 al cuadrado, pues básicamente sería 14. 14 entre 14 te queda 1. Menos BD por K. Eso sería la componente vectorial de la fuerza BD. Y la suma de fuerzas igual a 0 nos quedaría como, en el nodo B sería BC más BA más BD más la de 480 y más la de 200 libras J, que está sobre el eje Y. Todo eso es igual a 0. Separamos en I, J y K. Suma de fuerzas en X. ¿Quiénes de aquí tienen componente en Y? Sería menos 480I y el 480 libras Y. Eso es igual a 0. Suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Quiénes tienen componente J? 10 sobre 12.21 J por BA, que es este de aquí. Y esta de 200 libras J. Eso es igual a 0. Y con suma de fuerzas en Z igual a 0, ¿quiénes tienen componente en K? 140, el menos 7 sobre 12.21K por BA y menos BD. Eso es igual a 0. Resolvemos este sistema y nos da que BA vale 244 libras. Y como nos va a salir negativo, quiere decir que está al revés, está con presión. Entonces lo vamos a poner a compresión. Y el de 280 libras sale positivo, entonces quiere decir que es correcto y está a tensión. Finalmente, la única fuerza que nos faltaría sería la de AD. Pero si te fijas, como esta estructura es simétrica, A debe tener la misma magnitud que AB, que es la que está del otro lado del eje XY o el eje de simetría. Por lo tanto, AD es igual a AB o BA y AD entonces vale 244 libras también a compresión, igual a este. Y con eso hemos terminado el ejercicio en 3 dimensiones.